Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Angélica Alejandra Macías Salazar. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Nutrición Aplicada. En esta ocasión estoy realizando en forma de presentación la evidencia de aprendizaje de la materia Bioquímica Metabólica con la docente Verónica Hernández Méndez. Alimentos de la dieta y rutas metabólicas, de la unidad 2, una visión global de metabolismo de macronutrientes. Estamos a 28 de febrero del año 2021. Quinto semestre. Como introducción, sabemos que nuestro metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células del cuerpo, donde estas convierten los alimentos en energía. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita de esta energía para poder realizar todas las actividades que hacemos diariamente, desde hablar, caminar, pensar y respirar. Simplemente el respirar. Necesitamos de todas estas para poder realizar estas funciones más básicas. Ahora bien, ¿qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son aquellas sustancias que nos proporcionan la energía suficiente a nuestro organismo para lograr un buen funcionamiento y además elementos indispensables para la construcción y reparación de las estructuras orgánicas, también para promover nuestro crecimiento y para regular todos nuestros procesos metabólicos. Este grupo de macronutrientes está constituido por proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las proteínas son péptidos que están constituidos por aminoácidos. Estos se liberan y se absorben en el intestino tras la digestión. Dentro de los aminoácidos esenciales está el triptófano, la lisina, la metionina, la trionina y la fenilalanina. Dentro de las proteínas están las de origen animal, como pueden ser la carne de cerdo, el pescado, la leche, los huevos, carne de res y demás derivados cárnicos, embutidos, jamones y derivados de la leche también, como el yogur, el queso, etc. Dentro de las proteínas de origen animal nos encontramos las que provienen de los cereales, de origen no animal, nos encontramos las que provienen de los cereales, legumbres, los frutos secos y la soya. Al menos un 50% de las proteínas de la dieta deben ser de origen animal, pues las proteínas de alto valor biológico son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Aquí la gran importancia de consumir el huevo y la leche, la ovoalbumina de la clara y la lactoalbumina de la leche. Las proteínas o grasas son nutrientes energéticos por excelencia y que son sumamente indispensables para nuestro organismo. Este grupo lo forman los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol, que constituyen el 30 a un 35% de una dieta equilibrada. Los carbohidratos o hidratos de carbono son una enorme fuente de energía que provienen principalmente de los vegetales. La ingesta en un adulto sano recomendada es de 3 a 5 gramos sobre kilogramos por día, que aportan 4 kilocalorías por gramo, los cuales se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los principales hidratos de carbono están en la caña, la remolacha, el almidón, cereales, tubérculos, legumbres, y el glucógeno lo encontramos en el hígado y en el músculo de los animales. Alimentos como el pan, el arroz, las pastas, el pan, el maíz, el elote y muchas más legumbres, cereales y tubérculos que forman parte de esta gran naturaleza. Vamos a definir lo que son las rutas metabólicas. Estas son una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente dentro de una ruta. Un precursor se convierte en un producto a través de una serie de intermediarios llamados metabolitos. Las rutas metabólicas pueden ser convergentes, divergentes o cíclicas.
Para mencionar algunas de las rutas metabólicas están la glucólisis, la lipólisis, la hidrólisis del ATP, la glucólisis anaeróbica, la gluconólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, el ciclo del ácido tricarboxílico y el acetil-CoA. En otras palabras, podríamos decir que una ruta metabólica es una reacción química en la que una molécula se convierte en una molécula B. Y de esto depende la cantidad de energía que se va a gastar y la que se va a generar también. Entre ellas tenemos la anabólica y la catabólica. Las rutas anabólicas son reacciones químicas aceleradas por las enzimas, las cuales permiten la síntesis de la materia orgánica, es decir, en las que no se obtiene energía, sino todo lo contrario, ya que ésta debe de consumirse para lograr pasar de moléculas sencillas a algunas más complejas. Es lo contrario de la catabólica. Por su parte, las rutas catabólicas son reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la degradación oxidativa de la materia orgánica, es decir, aquella en la que la materia orgánica se consume con el objetivo de conseguir nueva energía que posteriormente va a ser utilizada por las células para que ésta se mantenga viva y pueda desarrollar su función al 100. La realización del desarrollo de esta actividad. Para esta actividad elegí un alimento para cada macronutriente. El ejemplo del alimento que elegí para la proteína es la leche. Para el lípido es el aceite de aguacate y para el carbohidrato es el elote. La proteína, que es la leche, un vaso de 250 mililitros de leche entera contiene 100 kilocalorías y 6.8 gramos de grasas totales. El elote de maíz en mazorca, carbohidrato, tiene 392 kilocalorías la pieza, 85.6 gramos de carbohidratos, 8.4 proteínas y 8.55 de fibra. El contenido nutricional del aceite del aguacate o el aguacate en sí son 867 kilocalorías, 93.3 gramos de grasas. De estas grasas tenemos en las saturadas 13.3 gramos, en las monoinsaturadas 66.7 gramos y en las poliinsaturadas tenemos 13.3 gramos. Sabemos que el destino de la glucosa, donde la producción del ATP, la síntesis de los aminoácidos, síntesis del glucógeno, que es la glucogenogénesis, la glucosa para entrar a la célula necesita alta concentración de insulina. Aquí podemos poner el ejemplo de una persona diabética que no produce la suficiente insulina, o en su defecto la poca insulina que produce no tiene suficiente calidad. Ahora vamos a explicar el catabolismo de la glucosa. ¿Cómo se da? Primero, la oxidación de la glucosa para generar energía ATP, también conocida como la respiración celular, se da en 4 reacciones. 1. La glucólisis. 2. La formación del acetil-CoA, la introducción del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La glucólisis ocurre en el citosol y está compuesta por 10 reacciones químicas. Y aquí una molécula de glucosa va a dar como resultado 2 moléculas de piruvato. En este mismo proceso se van a producir moléculas de energía ATP y de DNHT. En esta segunda imagen podemos ver más de cerca las 10 reacciones químicas de manera más desglosada, donde una molécula de glucosa formada por 6 carbonos es oxidada y simplificada hasta obtener 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. La primera reacción entre la glucosa la convierte en glucosa 6-fosfato. En el hígado existe la hexoquinasa. La glucosa pasa a transformarse en glucosa 6-fosfato por medio de la hexoquinasa. Luego pasaremos la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato a través de la fosfoglucosa isomerasa. La fosfoglucosa isomerasa es una enzima. Después de la fructosa 6-fosfato pasará a fructosa 1,6-bifosfato, acción catalizada por una enzima de nombre fosfofructosa quinasa. Después la fructosa 1,6-bifosfato será cortado por la aldolasa, entonces la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato.
de 3 carbonos. Ahora esta molécula de 3 carbonos pasará a 1,3-bifosfoglicerato, reacción que está catalizada por la enzima de nombre gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Finalmente pasará a 3-fosfoglicerato 2, fosfoglicerato, fosfofenolpirivato. Esta es por la acción de la que lo enlaza y la liberación del H2O, para que finalmente el fosfenolpiruvato pase a 2-piruvato, siendo así el piruvato una molécula de 3 carbonos, el producto final de la glucólisis. La lipólisis es un proceso que degrada a los triacilgliceroles hasta 3 ácidos grasos y glicerol. Este proceso tiene lugar en el citoplasma de los adipocitos. Características: este conjunto de reacciones bioquímicas son inversas a la lipogénesis. Es estimulada por diversas hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. Su importancia en el ciclo radica en que es la clave para la obtención de energía. La oxidación de los triacilglicéridos proporciona más del doble de energía metabólica ATP por parte de los organismos aeróbicos, libera mucha energía. El tejido adiposo carece de quinasa específica para fosforilar el glicerol. Se facilita su salida de la célula y pasa a la sangre, siendo captado por el hígado, el corazón y otros tejidos, como la participación del glicerol quinasa y el ATP glicerofosfato. Se obtiene glicerol. Este pasa a la sangre, viaja a la sangre, de la sangre al hígado, viaja con la sangre al hígado y entonces en el hígado es que se incorpora al proceso de gluconeogénesis para formar finalmente la glucosa, mientras que por su parte los ácidos grasos se incorporan a un proceso conocido como bioxidación de ácidos grasos, que los degrada hasta moléculas de acetil-CoA, mientras que estas moléculas de acetil-CoA alimentan al ciclo de Krebs, donde se obtiene el CO2 y el NADH reducido. De ahí se forma el H2O, el agua, que son oxidados en la cadena transportadora de electrones, y así se libera energía que es utilizada en la fosforilación oxidativa para la formación de ATP. Ahora vamos con las rutas metabólicas de las proteínas. Las proteínas dentro del catabolismo de los aminoácidos. El amonio procede del grupo amino en nosotros los seres humanos, que al final se excreta en forma urea, es decir, a través de la orina. La lactosa se comienza a metabolizar a nivel del intestino delgado por medio de la lactosa. En esta enzima, la que se une a la lactosa para descomponerla en una sola molécula de galactosa y otra glucosa. Las hexosas no tienen la capacidad de difundirse directamente a través de las membranas celulares, por lo que requieren de la ayuda de proteínas transportadoras especializadas para lograr entrar al interior de la célula. Como podemos ver en el siguiente esquema, la galactosa puede transformarse en glucosa 6-fosfato y así entrar a la glicólisis, ruta metabólica que se lleva a cabo en el citoplasma celular. Esta consiste de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima determinada que permiten transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico. Para nosotros como futuros nutriólogos es importante conocer las distintas rutas metabólicas que ha de tomar cada alimento para su proceso de absorción, transformación y desecho, pues es gracias al conocimiento de todas estas rutas, como lo son la glucólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, lipólisis, etcétera, etcétera, es que podemos entender cómo funciona nuestro metabolismo, cuál es el aprovechamiento de cada alimento, de cada macronutriente, según la necesidad de cada individuo, según la necesidad de nuestro cuerpo, según la necesidad de cada uno de nuestros sistemas, de nuestros órganos. Depende también de nuestro estado de salud, el poder realizar un diagnóstico del individuo, el cálculo de sus necesidades nutricionales,
Y finalmente, la implementación de una dieta inocua, suficiente, equilibrada, variada y adecuada. Gracias.